Gloria a Dios. Shalom, shalom, shalom a la vida de todos. Les saludo doxológicamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como dice en las Sagradas Escrituras, la Kibet Kodesh, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Saludo al Rosh de nuestra misión, doctor Emán Reyes Rivas, a quien el Señor lo ha llamado para que esté en su presencia. A la licenciada Alma de Reyes, a quien Dios ha constituido luego de la partida de mi amado padre en superintendente y presidente de nuestra misión. A quien cada uno de nosotros, tanto hijos, ministros de Dios, porque si algo yo sí puedo contarles y asegurarles es que mi padre nunca nos vio como simplemente sus hijos. Siempre nos vio como ministros de Dios. Esa fue la razón por la cual cuando él tomaba decisiones con respecto al ministerio, nunca actuó teniendo un corazón de padre, sino un corazón de ministro, ordenándonos qué era lo que teníamos que hacer, por el bien y por el beneficio de la obra de Dios. Y creo que cada uno de ustedes que predican el Evangelio de Dios, quienes no solamente por medio de la predicación de la palabra han aprendido a tener fidelidad, sino lealtad a Dios, vamos a apoyar a nuestra máxima autoridad, que va desde el momento que mi padre deja de existir biológicamente. Pasa a ser mi madre, licenciada Alma de Reyes, a quien vamos a apoyar incondicionalmente por amor a Dios y por amor a las enseñanzas de mi amado papá. Bueno, yo tal vez hasta el día de hoy no entiendo qué es lo que pasó, porque estábamos predicando en el norte de la Florida con mi hermano Emán. Salimos a las 2 de la tarde con él. La última imagen que quedó en mi cerebro, en mi inconsciente grabada, en mi memoria de largo plazo, fue su risa cuando comenzamos a bromear con él. Cuando terminé de predicar, me dice mi hermano: mi papá está grave. Y yo creí que eran bromas. Cuando me avisó mi mamá que mi papá había fallecido, no lo creía, hasta que lo vi tendido y ya con algodones en la nariz y todo. Comenzó un proceso en mí que hasta el día de hoy no sé cómo aceptarlo, porque no solamente fue nuestro papá, fue nuestra autoridad espiritual. No se fue un papá, se fue. Me decía mi hermano, a la edad de 7 años él me sentó. Nunca se me va a olvidar, debajo de una mesita que había subiendo las gradas del segundo nivel, me sentó y me dijo: mijo, usted tiene que predicar, porque yo ya me voy a morir. Ese miedo a no perder a mi padre me llevó a decidir
predicar el santo evangelio de Dios. Cuando el Espíritu Santo por medio de él me constituyó presidente de la misión, y creo que muchos de ustedes son testigos del trabajo que realicé como presidente, siempre sometido a él, nunca con el afán de ser superior a él, porque nunca se me va a olvidar que cruzando para Cacahuatán, yo tenía 15 años y él se sentó en una gran Vitara Suzuki que tenía y me dijo: mijo, necesito que me apoye. Dios me ha ordenado que lo ponga como presidente. Usted tiene la capacidad de hacerlo, porque yo ya me voy a morir. Entonces, ayer aquí reclamándole que por qué me había dejado, le dije: predique el evangelio, porque usted siempre me habló de que se iba a morir. Llegamos y mi papá, me recuerdo que en la asamblea dijo: hermanos, mi hijo va a trabajar como presidente de la misión, y desde ahí tomé la responsabilidad. La responsabilidad es que él me permitió tener. Cuando me casé, antes de casarme me dijo, porque pasó un problema en la ciudad de Los Ángeles en nuestra iglesia, y él me dijo: mi hijo se va a tener que ir para los Estados Unidos porque usted es la única persona en la que puedo confiar. 2 días después de haberme casado me mandó con mi esposa. Y sabe usted que lo mismo, tiene que ir a apoyarme, porque ya tarde o temprano ustedes se van a quedar solos. Cuando llegué, la sorpresa para él fue que nadie me esperaba. No tenía ni en dónde vivir. Tuvimos que esperar más de 2 horas y media parados fuera del aeropuerto porque no había ni quien nos fuera a recoger. Sabe que le miré su cara de angustia, porque cuando él predicó se dio cuenta que el problema que había ocasionado el ministro había sido destructor para la congregación. Pero cuando se dio cuenta que no tenían ni en dónde dormir, me recuerdo que me jaló del brazo a la esquina y me dice: mejor vámonos de regreso, porque aquí no va a poder usted. Pero sabe que yo siempre con el miedo de que mi papá muriera y yo no pudiese hacer algo por él, le dije: no, papá, yo me quedo, yo lo voy a apoyar. Y sabe que desde ese día cada mes iba a verme, a visitarme. Nunca me dejó, nunca me desamparó como ministro. No lo digo como hijo, lo digo como ministro. Nunca me desamparó como ministro. Siempre fue una autoridad dispuesta a ayudar en medio de la escasez muchas veces, porque todos sabemos que somos una misión que vive por fe. Y él en medio de la escasez siempre me iba a visitar, siempre iba a ver la obra, siempre iba a predicar. Por eso es que ahora que me tocó regresar 20 días después de haber estado en Tecumán con él, celebrando aquella campaña evangelística que se celebró, para mí es un poco doloroso venir y tener que ver que mi papá pues ya no está con nosotros. Pero también entiendo el proceso por el cual estamos pasando en este momento. Porque si lo vemos desde una perspectiva humana, posiblemente no lo entendamos, porque nuestra naturaleza no nos permite entender la pérdida de un ser querido, porque quisiera que nosotros quisiéramos que él estuviera para siempre con nosotros. Pero si lo vemos desde un punto de vista bíblico, neumatológico, cristológico,
nos vamos a dar cuenta que hay una razón, un motivo, el por qué el Señor ya no le permitió estar dentro de nosotros. Yo cumplí 40 años el 19 de agosto. Él y mi mamá me lo celebraron. Y hace unos días estaba hablando yo con una persona y me explica y me dice: llegó a la edad de los cambios. 40 años, la edad de la prueba. Prepárese porque van a suceder cambios en su vida. Hubiera preferido quedarme en los 39. Y sabe que entendí algo y fue que la última vez que hablé con mi papá me dice: mi hijo, el día que yo falte, por favor, encárguese de ver que su mamá siga adelante, apóyenla, apoyen a cada ministro que amó, respetó esta obra. Yo ya he dejado todo organizado. Lo único que necesito es que usted y sus hermanos apoyen a su mamá y apoyen la obra. Perfecto. El actuar de todo buen ministro. ¿Por qué? Quisiera que se pongan de pie y quisiera leer unos versículos. Y vamos a ir a Hechos, capítulo 20, versículo 29. Como todo un ministro, una autoridad espiritual, actuó de manera responsable con la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Como él lo decía ayer por la noche en su enseñanza, la sociedad egalitaria cristológica. Y esto es lo que yo quisiera que desde nosotros, sus hijos, porque este es un llamado tanto para mi hermano Emán, para mi hermano Pablo, como también para mi hermano Jonathan. Este es un llamado de Dios para cada uno de ustedes que predican la palabra del Señor. Este es un llamado de Dios para todos aquellos que conforman el cuerpo de Cristo a nivel nacional como a nivel internacional. Aceptar las instrucciones, las ordenanzas, el ordenamiento que Él, como máxima autoridad espiritual, dejó. Porque esa fue la actitud responsable de Él como un verdadero ministro de Dios. Yo sé que Él tenía el ministerio de evangelista, pero su actitud, y no quiero que se malinterprete, no estoy cambiándole el ministerio, pero su actitud, su responsabilidad fue la actitud o la responsabilidad apostólica. ¿Dicen amén? Porque recordemos que luego de la partida del Señor Jesucristo, ya comienza la actitud de responsabilidad en cada uno de aquellos que durante el tiempo del Señor Jesucristo fueron discípulos y luego de la partida del Señor ya son llamados apóstoles. Pero luego
Alrededor de ellos existieron hombres que se fueron formando, iglesias las cuales aprendieron a amar el evangelio sin tener una Biblia como nosotros hoy la tenemos. Aprendieron a amar a esos santos apóstoles del Señor. Y entonces ellos tomaron la responsabilidad de dejar establecidos los parámetros para que luego de que ellos hicieran falta, la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo santo, místico y glorioso, no se corrompiera, sino que siguieran funcionando de esa manera santa. Y por eso cuando leemos el libro de los Hechos nos damos cuenta de muchas instrucciones que hoy son para nosotros Santuario Monte Sinaí, porque frente a nosotros está el cuerpo de quien en vida el Señor puso como máxima autoridad espiritual. Y quisiera por favor leer esto. Vamos a Hechos, capítulo 20. Versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Escuche bien. ¿Cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo? Desde el primer día que entré en Asia. Oiga lo que dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, escuche por favor y pongamos atención de aquí en adelante. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo no sabía lo que en Jerusalén le esperaba. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Oiga, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Escuche, Pablo se estaba ¿qué? Despidiendo. Por eso ahorita que pasaban las hermanas me decían: la semana pasada estuvo con nosotros, le celebramos su cumpleaños. Mire, ustedes no sabían que se estaba ¿qué? Despidiendo. Me dijo hoy a las 3:30 de la mañana un ministro y me dice: nos dio una enseñanza que no se nos va a olvidar, porque pareciera como que si nunca lo fuésemos a ver. Ustedes no sabían
que se estaba despidiendo. La iglesia central el domingo no sabía que en medio de la enseñanza él se estaba ¿qué? Despidiendo. Sigamos leyendo y por favor, necesito, por favor, a mis hermanos, yo les pido por favor que pongamos atención a esto. A ustedes los ministros yo les pido, porque nadie va a tomar ventaja de la muerte de mi papá, quien tuvo la responsabilidad no solamente de un evangelista, sino, escuche bien, la responsabilidad de un verdadero apóstol del Señor. Dejar instruida a la iglesia para que la iglesia supiese a quién iba a escuchar y qué iba a seguir luego de qué, de su muerte. Seguimos leyendo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. 28. Por tanto, mirad por vosotros. Escuche, ministro, escuche, Gemitan, escuche, Pablo, que escuchen nuestros hijos, los nietos, que escuchen las nueras. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, no por dueños, por obispos, por servidores, para apacentar, para cuidar. ¿Me entiende? La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. 29. Porque yo sé que después de mi partida, escuche, Pablo despidiéndose, y se lo advertía a la iglesia, porque yo sé que después de mi partida entran en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora yo le pregunto a los ministros, ¿se recuerda usted cuánto tiempo tiene usted de asistir a las reuniones por regiones? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Pablo dijo 3. Mi padre logró ¿cuántos? 4 años. Y esos 4 años fueron años de enseñanza para que nosotros cuidemos la iglesia. Él sabía que el Señor un día lo iba a llamar ante su presencia. Y como todo buen ministro, como toda buena autoridad, como todo buen rosh, advirtió de su partida, pero también dejó el legado, dejó las órdenes, dejó la instrucción. Aquí nada se cierra, aquí seguimos nosotros el trabajo. No es que aquí comencemos algo nuevo, no, aquí seguimos la enseñanza, el trabajo. ¿Por qué? Esto no es cuestión mía. Esto no es cuestión mía. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Por eso es que hoy que la licenciada Alma de Reyes pasa a tomar el lugar de superintendente y presidente de nuestra misión, que fue lo que el doctor Emán dejó ordenado para cada uno de nosotros, estamos en la responsabilidad de seguir esa orden. Él lo dijo ayer, esto no se trata de política. ¿Lo dijo o no lo dijo? El evangelio no es política. ¿Lo dijo o no lo dijo?
Nosotros no somos políticos. Quienes reconocemos, y disculpe, no sé cómo usted vaya a tomar esto que voy a decir, y se ha de recordar mi mamá, porque cuando mi abuelo Noé muere, mi padre estaba en los Estados Unidos, ¿verdad? Y mi papá tuvo que viajar corriendo, lo mismo que nosotros hicimos ayer, y muere en el mismo hospital que murió mi abuelo Noé. Y sabe, algo importante, algo que tenemos que reconocer. Cuando mi abuelo Noé muere, mi papá queda desconsolado. Tal vez mis hermanos no lo recuerden porque ellos eran muy pequeños, pero yo ya tenía 8 años. Ya había salido de la edad de la niñez. Y mi papá a las 5 en punto de la mañana subía desde el templo menor, hincado, hasta aquí, llorándole a Dios, porque hubieron ministros rebeldes que se levantaron en contra de lo que mi abuelo había dejado ordenado. Y sabe que lloraba mi papá. Yo era niño, yo tenía 8 años y escuchaba cómo mi papá oraba. Y no se ha de olvidar mi mamá que así era. Mi papá siempre se aferró a que un día mi abuelo llegó con él, ¿verdad? A hablar con él, ¿se recuerda? Un ángel del Señor. Siempre lo contó y pasó años. Pero sabe que llegó el momento en que yo entendí algo. Y es que él, por medio de esa revelación que había tenido, se consolaba porque él no aceptaba la pérdida de su papá. Ayer que venía para acá le decía a mi hermano, mi papá, nosotros ahorita estamos tristes, mi papá está alegre, porque ya se reencontró con su papá, se reencontró con su mamá, y los que comenzaron esta obra ya están unidos en el cielo, en la vida eterna, gozándose. ¿Me entiende? Ahora, ¿qué nos queda a nosotros hacer? Respetar. Respetar. Le quiero decir que nadie puede ejercer un verdadero ministerio si no hay respeto. Nadie puede ser llamado un verdadero ministro de Dios si no hay respeto, si no hay sujeción. Y hoy tenemos a la licenciada Alma de Reyes como la superintendente y presidente de nuestra misión, a quien vamos a respetar desde este momento. Y vamos a lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4. Versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y oiga lo que dice el apóstol Pablo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto es para nosotros, ministros. Escuche, el doctor Eman Reyes, ¿por qué se esforzó y se esmeró tanto para que usted fuese instruido teológicamente? Ahora viene la respuesta. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, escuche, recomendación para los que quedamos vivos predicando el evangelio en esta santa misión, tanto hijos como ustedes que forman el cuerpo ministerial en toda nuestra misión. Esto es para ministros acá en Guatemala, ministros en México, ministros en los Estados Unidos, encargados, obreros, practicantes y todos los que amamos al Señor y amamos al doctor Eman Reyes.
Oiga lo que dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Por qué? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Puede sentarse. ¿Es usted ministro de la palabra? Reconocerá que lo que he leído es palabra de Dios. ¿Dicen amén? ¿Se da cuenta usted el cuidado que tuvieron los apóstoles de la iglesia? ¿Sabe que me alegró escuchar hoy de muchos de ustedes que venían a darnos palabras de ánimo? Escuchar y decir: nos sorprendemos que el doctor Emán Reyes un día estaba en San Marcos y al otro día ya estaba en las Verapaces. Nos sorprendemos que viajaba a todo Guatemala sin tener horario. Pero ¿sabe cómo se llama esa actitud? ¿Sabe qué nombre le pondría a usted y yo a esa actitud? ¿Sabe cómo se llamaría esa actitud? Una actitud apostólica. Una responsabilidad apostólica. Amor a la iglesia de Jesucristo. Por eso yo quisiera decirle, segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 11. Vamos al versículo 10. Siéntese, yo lo voy a leer. Yo se lo voy a leer, pero necesito que usted lo vea. Porque mire, no solamente vamos a recordar al doctor Emán Reyes viajando por todo Guatemala. ¿Me está entendiendo? No, vamos a llevar a ortopraxis las enseñanzas, las ordenanzas. ¿Me entiende? Y esto va para nosotros los 4 hijos. Tenemos que reconocer que quien toma el lugar de máxima autoridad, porque así el Espíritu Santo lo puso en el corazón y en la mente de él, es mi mamá, ministra del Señor, quien necesita nuestro apoyo. Quien queda como ministra en la iglesia central es mi madre, por orden del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tendrá nuestro apoyo. Como ministros del Señor estaremos, escuche, no estaremos frente a ella, estaremos atrás, porque a su lado estará ¿quién? ¿Quién estará a su lado? ¿Quién estará al lado de ella? A su lado estará Dios. A nosotros como hijos ministros del Señor solo nos toca estar atrás para un apoyo. ¿Me está entendiendo? Que fíjese, mi hijo, que no puedo ir a predicar a tal región. Si ella lo ordena, si ella lo pide, estamos para apoyarle. Aunque tengamos que viajar desde los Estados Unidos, aquí vamos a estar cumpliendo el propósito que Dios puso en el corazón de mi padre. No lo vamos a dejar morir, porque el Espíritu Santo estará sobre ella y la llenará
Dios la rodeará de todo lo que ella necesita tener de parte de Dios. Ahora, esto lo necesita también entender cada uno de los que conforman nuestra misión. Porque lo que hizo Emán Reyes, alguien dirá, es egoísta. ¿Por qué no dejó a la esposa? ¿Y por qué la mitad no se la dio, la mitad para su esposa? Y la otra mitad la hubiera partido para Cristian, para Emán, para Pablo y para Jonathan. Cualquiera podrá pensar eso. No sé si me entiende. Cualquiera podrá decir, no, esto es injusto. Él hubiera dejado la mitad para la esposa y hubiera partido en 4 la otra mitad. No. Es que no puede haber división en el cuerpo de ¿qué? De Cristo. ¿Me está entendiendo? Porque si no, no hubiese podido predicar el evangelio de la unidad, el evangelio del amor, porque el amor es el vínculo perfecto ¿de qué? De la unidad. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire lo que dice Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estad firmes. Es hacer firmes vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Oiga, recordar. Pedro sigue lo que Cristo les dijo. Vayan y enseñen lo que yo ¿qué? Les he enseñado. Sigue Pedro. Aunque vosotros la sepáis. Yo sé lo que tengo que hacer, sí, pero no deje de escuchar este recordatorio. ¿Me entiende? No deje de escucharlo. Y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Cuál es nuestra verdad presente? El doctor Emán Reyes ha de existir biológicamente. ¿Me entiende? Pero sus enseñanzas es entrega total por la obra del Señor, sigue estando vivas. Y entonces dice, pues tengo por justo entre tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Versículo 14, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Quiero decirlo, y lo digo con toda certeza. La muerte de mi padre tiene que servir para bendición. Juan el Bautista lo dijo, refiriéndose al ministerio del Señor Jesucristo. Es necesario, dijo, que yo mengüe para que el que crezca. Es necesario que entendamos esto. Aquí no se cierra nada, ni se abre nada. Seguimos siendo una misión de ayuno y de oración. Porque usted en su iglesia seguirá practicando la palabra de Cristo. ¿Dicen amén? Seguimos siendo una iglesia amadora de la doctrina,
como hasta el último día Él nos lo enseñó. Se nos fue el doctor Emán, sí, pero ahora es momento de tener memoria de las cosas que Él nos enseñó, de las recomendaciones que Él nos hizo. ¿Por qué? Porque ahora es cuando usted y yo vamos a tener que demostrar al mundo entero. Porque aunque usted no lo crea, yo he estado recibiendo llamadas de gente que yo no sé ni quiénes son. Por Messenger ayer me entraron un montón de llamadas que yo no contesté, porque la verdad es que no es que sea abusivo o no quiera, pero no sé quiénes son, y me mandaron mensajes y me decía: mi más sentido pésame por ese hombre del Señor que lo conocí en tal año y siempre lo llevaré. Y, o sea, toda la gente teniendo memoria de la calidad de ser humano que fue mi padre. Tuvo sus errores. ¿Quién no los ha tenido aquí? ¿Me está entendiendo? Pero quiere que le diga cuál fue la más grande virtud de él. Y disculpe que se lo vaya a decir y no quiero ofender a nadie, pero la más grande virtud de mi padre, ministerialmente hablando y humanamente hablando, fue que siempre veló por la unidad. Porque cuando mi abuelo muere, muchos quisieron dividir, pero sabe que él siempre dijo: eso no se puede dar, porque la misión no es una herencia que mi papá me haya dejado. Entonces la misión no se puede dividir. Una herencia, como un terreno o una casa, el terreno es de 4 cuerdas: una cuerda para Pedro, una cuerda para Juan, una cuerda para María, una cuerda para Petronila. La misión mi papá me la dejó encomendada para que yo siga la unidad, para que yo ame la unidad, y eso fue lo que logró. La unidad. Entonces ahora nos toca a nosotros. El hermano ministro habla griego, habla hebreo, sabe de exégesis, habla en lenguas, profetiza. El hermano ora por enfermos y sanan los enfermos y hace milagros y la gente recibe. Pero si no ama la unidad, no, eso es imposible. No es imposible, porque la iglesia que hablaba en lenguas, la iglesia que profetizaba, era la iglesia más que dividida. La iglesia de Corinto. ¿O estoy mintiendo? Y ahora nos toca a nosotros. Tenemos la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Demostrémosla. ¿Cómo la vamos a demostrar? Viviendo ¿qué? La unidad. ¿Por qué? Vamos a 1 Corintios y con esto termino. Porque es importante. Mi padre me dijo antes de morir, después de la campaña en Tecumán, tuve la oportunidad de estar con él y estábamos como a las 12:30 de la noche y me dice: su mamá ya está durmiendo. Y no quiero que se vaya a enojar, me dijo, pero le quiero decir algo. Si un día muero, usted ya tiene la capacidad de apoyar a su mamá. ¿Sabe que yo en ese momento no lo entendí? Porque como desde niño me venía diciendo que se iba a morir. Y no se moría. Se enfermaba y se sanaba. Estaba más enfermo yo. A mi esposa le dice: mire que Cristian termine la casa, porque está bien enfermo, en cualquier momento se muere, le dijo. Imagínese usted. Y así se lo dijo, pregúntese. Y se lo dijo en ese tiempo. Y sabe que nadie sabía que lo que él estaba haciendo era despidiéndose. Pero ya había dejado todo bien organizado. Hasta yo como hijo me sorprendo que
que realmente pensé que no estaba muy organizado, pero ahora hablando con todos los ministros y escuchando y viendo, digo, no, todo lo planificó en base a la guianza de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ahora nos toca a nosotros seguir ¿qué? Seguir lo que Él planificó. Compromiso ministerial. 1 Corintios. Y ahora viene. Fue un hombre lleno de misericordia, ¿verdad? Fue un hombre lleno de misericordia. Y de esa misericordia cada uno de nosotros somos testigos. Él fue un padre muy misericordioso. Y le digo que tanta era su misericordia que nos llegamos a casar. Y cuando veníamos a Guatemala, decían, no vayan a traer dinero, yo aquí les voy a dar. Entonces nosotros ya sabíamos, le digo a mis hijos esta vez que veníamos, tenemos que llevar dinero porque hay gastos. Y me dice mi hijo, no, porque ya mi abuelito me dijo que allá él me va a dar. Entonces era tan misericordioso que nunca nos dejó como hijos. ¿Me está entendiendo? Nunca. Siempre estuvo como un padre responsable, lleno de misericordia para con sus hijos. ¿Me entiende? Creo que mi hermano Pablo, que era el más cercano, puede dar testimonio de eso. Siempre estuvo al cuidado de nosotros económicamente. Nunca fuimos para él una carga. Nunca. Nunca actuó con nosotros como que si nosotros hubiésemos sido una carga. Yo quiero decirles que es ahora cuando vamos a tener que demostrar que somos no simplemente predicadores de la palabra, sino ministros de la palabra. Porque ministramos la palabra partiendo desde nosotros. Y por eso Pablo dice, velen por ustedes. Que esa palabra que hoy nosotros hablamos comience a ser ministrada en nosotros mismos. ¿Por qué? Capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, escuche lo que dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y ahora viene esta verdad absoluta. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermano Luis. Ahora es cuando tengamos que reconocer el crecimiento teológico, ministerial, lo ha dado ¿quién? Dios, usando al doctor Emán Reyes. Entonces ahora no podemos decir nosotros, yo soy de fulano, yo soy de quién, de Mengano, como ya no está el doctor Emán. Porque entonces lo que estaríamos demostrando es nuestra falta
de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no estaríamos ministrando la palabra desde nosotros, partiendo desde nosotros. Porque hoy Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos permite recordar las instrucciones de mi amado Padre, doctor Eman Reyes. Y vamos a seguir luchando. Vamos a seguir luchando. Yo le pido a los ministros del Señor, usted no es de Cristian Reyes, usted no es de Eman Reyes. Él fue nuestro Padre espiritual. Alguien me dijo, queriendo refutar esta expresión, no, esa expresión es antibíblica. No, eso no es antibíblico. Que nosotros consideremos que Él es nuestro Padre espiritual no es antibíblico. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. ¿Cómo llama el apóstol Pedro a Juan Marcos? ¿Ya leyó usted eso? ¿Ah? Esa es una verdad bíblica. Nosotros para él éramos hijos espirituales. ¿Es así o no es así? ¿Cuántos lo consideraban a él un padre espiritual? Digan gloria a Dios, pues. Diga gloria a Dios. Y miren lo que dice 1 Pedro 5, versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos. Y Marcos, ¿cómo lo trataba? A ver, ¿cómo Marcos? ¿Qué era Marcos para el apóstol? Un hijo. ¿Y qué cree usted que era usted, predicador de la palabra, para el doctor Eman Reyes? Porque le dedicaba más tiempo a usted que a nosotros como familia. Nosotros veníamos, ¿verdad? Y nos despertábamos y le decíamos a mi mamá y mi papá anda predicando. Y lo llamábamos, papá, ¿y en dónde está? Predicando. Llego mañana, ahí me esperan. Y nosotros de visita aquí. Y él ni atención nos ponía, porque estaba con sus hijos espirituales, cuidándolos, cumpliendo el papel de un verdadero padre. ¿Me entiende? Ah, no, pero eso es imposible. Filipenses capítulo 2. Y es bueno que lo lea. Por eso, hoy está el cuerpo de nuestro Padre espiritual, del que cuidó, a quien usted llegaba y le contaba sus penas, sus preocupaciones. ¿Es así o no es así? Me decía el ministro hoy a las 3:30 de la mañana, un hombre misericordioso. Yo le conté un problema que yo tenía y yo pensaba y decía, toda la gente, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir el doctor Eman cuando le cuente esto? Y le conté mi problema. No le pongas atención. Seguí predicando la palabra. El Señor a eso te llamó. Yo pensé que me iba a decir que ya no predicara, me dijo.
Eso es lo que tiene un padre, que aunque tenga hijos rebeldes, siempre va a actuar ¿con qué? ¿Con qué? Aunque los hijos le quieran sacar canas verdes. Y eso fue algo que tuvo mi papá. Porque muchas veces nosotros como hijos queríamos ser sus maestros. ¿Sabe que eso llegó el momento en que yo lo tuve que entender? Porque como ya nosotros somos ministros, ¿verdad? A veces nos poníamos así con el pecho infladito y creyendo que estábamos al mismo nivel de ¿quién? De él. Y ya queríamos nosotros comenzar a aconsejarle, ya queríamos nosotros comenzar a exhortarlo. No, no, no. Un día entendí y dije, Señor, gracias porque Él actúa ¿con qué? Con misericordia. ¿Con qué tenemos que actuar nosotros? Con misericordia. Porque al que se le da misericordia, Él también tiene que aprender a ser ¿qué? Misericordioso. Por eso ahora que lo veo allí, sabe que me cuesta entender el propósito de Dios. Porque yo calculaba otros 20 años más. Yo dije otros 20 años, porque está fuerte. 20 años, porque mire, comía fruta y era diabético y nunca lo miró usted pálido. Yo lo vi pálido hasta el día que lo miré tendido. Nunca. Se desvelaba y como que si no tuviera sueño. Uno se desvela y ya empieza uno con el dolor de cabeza y comienzan. Chicas, él se desvelaba. ¿Me entiende? ¿Sabe que esa era la actitud de un verdadero qué? Padre. Y por eso miren, Efesios capítulo 2, Filipenses, perdón, capítulo 2, versículo 20. Vamos a leer 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, oiga, usted fue un ministro querido por el doctor Emán Reyes. ¿Cuántos amaron al doctor Emán Reyes? ¿Cuántos sintieron el amor del doctor para ustedes? Pues oiga lo que le voy a decir y escuche lo que le voy a leer. Pues a ninguno, decía Pablo, refiriéndose a Timoteo, tengo del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Timoteo, los méritos de él. Que como hijo, a ver, como hijo ha servido conmigo en el Evangelio. Usted tuvo la oportunidad de servirle un plato de comida al doctor Emán Reyes, de cargarle su bolsita, de manejarle. Usted tuvo la oportunidad de hacerle los estudios. Usted tuvo la oportunidad de brindarle un vaso de agua. Usted tuvo la oportunidad de apoyarlo. Lo apoyó como un hijo. ¿Sirve a quién? Al Padre. Dígame usted. Entonces, ¿a quién tenemos aquí frente a nosotros hoy? Posiblemente sin vida, pero victorioso, con vida eterna, a quien en vida hubiese sido nuestro Padre espiritual y seguirá siendo nuestro Padre espiritual. Y quien quiera cambiar la idea de nuestra mente, no será padre. ¿Me entiende? Por eso muchas veces nosotros como ministros, y a veces con esto termino, tenemos un serio problema. ¿Usted le hace un favor a un miembro? ¿Usted cree que el miembro está en la obligación de servirle por el favor que usted le hizo? Esa no es la actitud de un padre. El padre es aquel que da desinteresadamente. El padre es aquel
que se preocupa por el hijo. Aunque muchas veces el hijo no se merezca que el padre se preocupe por él. Y le da la oportunidad de arrepentimiento. Y le da la oportunidad de arrepentimiento. Yo quisiera decirles, tuvimos y tendremos un verdadero Padre espiritual frente a nosotros, que se preocupó por nosotros. 14 minutos antes de que finalice la predicación del domingo, a mi padre le da el primer infarto. Y usted va a darse cuenta que se agarra, que se recuesta aquí y comienza a tocarse. Y comienza a tener dificultad para hablar. Pero ni así dejó de hablar. Se despidió e hizo lo que Dios le había mandado hacer. Yo no me siento digno de estar aquí porque aquí se paraba él y cada vez que yo venía, créanme que a mí me temblaba, hasta no sabía ni qué decir cuando él estaba a mi lado, no porque no supiera qué tenía que decir, sino porque sabía que quien estaba a mi lado era quien Dios puso. Y por eso ahora, de la misma manera que reconocemos a quien Dios dejó luego de la partida de mi abuelo, hoy reconocemos a la licenciada Alma de Reyes como nuestra máxima autoridad, superintendente y presidente de nuestra santa misión. Quisiera que se ponga de pie ahí donde está.